Eso. Gloria a Dios. Amén. No te puedes saltar las transiciones, ¿verdad? Los procesos son necesarios. Porque es el Señor llevándote a su plan perfecto. Amén. Estuvimos hablando lo que significa ser oveja, ¿verdad? Lo primero que descubrimos cuando llegamos al Señor es que somos ovejas. Que Él dejó las 99 por ir a buscar a nosotros y nos trajo a su redil. Hablamos lo que significa ser oveja, ¿verdad? Es reconocer que somos frágiles, limitados y que necesitamos la ayuda de un pastor. ¿Y qué mejor que Dios? Hablamos como David, que él era pastor, nos enseña la importancia de poner a Dios como pastor. Él sabía muy bien lo que significaba eso, ya que él fue pastor de ovejas. Y la importancia que tiene el hecho de que como oveja aprendamos a depender de Él. Aprendamos a oír su voz y ser guiados por Él. Amén. Ya hablamos de que para que Dios nos pastoree, primero tenemos que ser ovejas. Dios no pastorea otra cosa que no sea oveja, ¿verdad? No pastorea lobo, ni pastorea perro, Él pastorea ovejas. Cuando nos consideramos ovejas, entonces Dios viene a ser nuestro pastor, no antes. Y lo que nos enseña David en el Salmo 23 con relación a ser oveja es a poner nuestra confianza en Dios. A dejarnos cuidar por Él, a dejar que Dios nos lleve a esos delicados pastos, a esa agua de reposo, y solo Él nos puede hacer descansar. Amén. Eso lo vimos. Esa transición de oveja es hermosa, es necesaria. Porque allí aprendes a poner tu confianza 100% en Dios. Y a saber que solo Él tiene cuidado de ti. Amén. Pero no podemos quedarnos detenidos allí. Ser oveja es el comienzo. Pero Dios tiene un propósito mayor que ese. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y esta segunda transición a la cual Dios nos quiere llevar es sumamente importante. Porque esta transición, que la vamos a ver, ¿verdad?, nos va a poder llevar a cumplir el propósito de Dios, nos va a poder llevar a alcanzar la madurez que Dios quiere en nuestra vida, vamos a poder funcionar en la autoridad, en el poder y en la unción de Dios. Amén. ¿Usted sabe cuál es esa transición? Diga, de oveja a hijo. ¿Escuchó? Es bueno ser oveja. Pero Dios quiere que seamos, ¿qué cosa? Hijo. Y hay una gran diferencia entre ser oveja a ser hijo. Porque usted fue salvado para ser hijo. Usted no nació siendo hijo. Usted tiene que ser hecho hijo. Amén. ¿Está acá o no? Usted para ser hijo de Dios tiene que ser hecho hijo. Usted no nace como hijo. Usted nace como creación de Dios, pero no como hijo de Dios. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1,
versículos 12 y 13. Si usted lo encontró, diga amén. Gracias por su entusiasmo. Juan 1, 2 y 13. Mas a todos los que lo recibieron, ¿hay cuántos recibieron al Señor aquí? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en el nombre de Jesús? ¿Ve? Nadie puede ser hecho hijo si no le recibe y no cree. Esa es la condición. ¿Ve? ¿En qué me beneficia a mí, verdad? Creer en Él y recibirlo a Él. En mucho. ¿Saben qué? En que Dios te hace su hijo. Y eso no es algo menor, es algo muy importante. ¿Está acá? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ya vamos a ver esa palabra potestad significa derecho legal. Usted sabe que la Biblia es un libro de legalidades, tanto para lo natural como para lo espiritual. Eso es importante que usted lo vaya entendiendo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ¿ve? Por eso la regeneración, la palabra regeneración significa nuevo nacimiento. Usted en su vida ha nacido dos veces. Una, el nacimiento natural, que es ese cuando su mamá lo dio a luz, lo tomó en los brazos y dijo, no hay niño más hermoso en todo el mundo que este. ¿Sí o no? Amén. Todos somos bonitos cuando nacimos, ¿no? Gracias. Ese es el nacimiento natural. Ese es el nacimiento engendrado con carne y sangre. Ese es el nacimiento bajo la voluntad de los hombres, pero no de Dios. Pero está el otro nacimiento, que tiene que ver con la segunda oportunidad. La gente dice, si yo tuviera una segunda oportunidad, la aprovecharía. Bueno, en Dios la tienes. Y en Dios puede hacer todo nuevo. Amén. Yo no sé qué haría si tuviera una segunda oportunidad en la vida. Bueno, te tengo una noticia. Dios te la da en su palabra. Y te la da para hacer todo nuevo. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted se equivocó bajo la primera creación, tiene la oportunidad de hacer las cosas bien en la nueva. ¿Sí o no? ¿Ve? Esta nueva creación llamada regeneración es basada bajo la voluntad de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa derecho legal. Amén. No entendemos eso, pero lo vamos a entender. Significa que tú como hijo de Dios tienes privilegio y tienes derecho, tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso el diablo lo sabe. Por eso el diablo intentará todo para que alguien no sea hijo de Dios.
Porque el día que lo sea, el diablo sabe que esa persona tendrá derecho legal. Y ahí el diablo no puede hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque ahora tú tienes un Padre, por sobre todo Padre. Y sabe que ese Padre, el Señor. Oh, dale un aplauso grande a Él. Hay una gran diferencia en ser oveja, ser hijo. Pero hay un problema, ¿verdad? A muchos nos acostumbramos a quedarnos como hijos, como ovejas. Por una simple razón, porque como ovejas, las ovejas sirven solamente para ser cuidadas. Las ovejas sirven para ser protegidas. Es una condición sin propósito. Dios no te salvó para darte una vida sin propósito, al contrario, Dios te salvó para darte propósito, para que tu vida tenga un sentido por sobre lo que tú creías. Dios escribió tu propósito en la eternidad y te lo revela cuando tú eres manifestado al mundo. ¿Va entendiendo? Usted como oveja no tiene el poder de ejercer autoridad. Usted como oveja no tiene el poder de ejercer poder. Usted como oveja no puede entrar al propósito de Dios. Usted como oveja, ¿verdad?, no puede experimentar la vida de Dios en función de otro. Y no puede tener herencia. Usted como oveja no puede entrar a nada de todo esto que le estoy hablando. Usted, para poder vivir todo aquello que recién he mencionado, solamente lo puede experimentar siendo hijo. ¿Está acá o no? Usted no fue salvo para quedarse como oveja. Usted fue salvo para ser hijo de Dios. Amén. Mira, Jesús, para poder alcanzar todo lo que el Padre le iba a entregar y entrar al propósito por el cual el Padre lo envió, Él tuvo que vivir la transición de hijo, de niño a un hombre adulto. Amén. El Padre es verdad. En la Trinidad, ¿verdad? Que no vamos a hablar de eso, que es tan profunda y tan... Jesús fue enviado como hijo, pero nació como niño. ¿Está acá o no? ¿Cómo no fue enviado Jesús? Por eso Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? E Isaías 9, del 6 al 7 lo dice de esta manera: pero nos ha nacido un niño y un hijo nos es dado. ¿Ve? Nos fue dado un hijo del cielo, pero vino a nacer como niño. ¿Por qué? Porque este hijo que vino del cielo, ya lo vamos a ver, se tuvo que vestir de humanidad. Por eso nace como niño. ¿Está acá o no? Pero nos ha nacido un niño, un hijo nos he dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin, reinará con imparcialidad y justicia. Para que Él pudiera cumplir con todos estos propósitos que Isaías está diciendo: Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, que su gobierno no tendría fin, que Él reinaría con imparcialidad y justicia. Él tenía que pasar por un proceso.
de niño a un hombre adulto. Él tenía que ser declarado por el Padre como un hijo maduro. ¿Va entendiendo? Sin pecar, en obediencia, rendido a Dios hasta que pudiera alcanzar la mayoría de edad. Si tú crees que lo de Dios se te otorga como muchas veces vemos afuera, que te ofrecen cosas, que piensas que lo de Dios lo puedes comprar, estás equivocado. Lo de Dios no funciona así. Dios primero tiene que trabajar en ti. Hay ciertas cosas que Dios va a demandar de ti. Tienes que pasar por un proceso. ¿Sabe para qué? Para que puedas funcionar en la autoridad, en el poder y en la unción de Dios. Hay 3 principios en el ministerio de Jesús que usted debe saber. Si usted quiere alcanzar el propósito de Dios en su vida. Por eso la Biblia nos insta a nosotros que nosotros debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hemos sido llamados nosotros a seguir sus pisadas. Si hay algo que tú tienes que hacer es experimentar y vivir la vida de Jesús. Todo lo que vivió Jesús, en un sentido, también vamos a experimentarlo nosotros. Primera de Pedro 2:21, mira lo que dice. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué cosa? Sus pisadas. Amén. En la Biblia hay varios misterios, pero hay 2 que sobresalen y que lo quiero mencionar antes de ir metiéndolo al tema de qué es lo que significa ser hijo. El primer misterio que encontramos en la palabra es el misterio de la piedad. ¿Y sabe cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado en carne al mundo. ¿Tú sabes que un día Dios se vistió de humanidad y que caminó por esta tierra 33 años y medio? Eso es lo más glorioso. La gente no supo quién era el que estaba caminando. No era cualquier persona, era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue, ¿qué cosa? Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este misterio de la manifestación de Dios hecho carne encierra toda la obra de Cristo. Tú tienes que saber que Dios se vistió de humanidad. El increado se hizo criatura por amor a nosotros. Nunca vamos a poder entender eso. Ese Dios que no tiene ni principio y fin, se limitó a un cuerpo por amor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 lo dice de esta manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Otra versión dice, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo,
hechos semejantes a los hombres. Amén. Gracias a Dios por eso. La única manera que el hombre tuviera oportunidad era que Dios tomara forma de hombre. Cuando Adán hizo pecar a Adán y a Eva, y con eso marcó toda la raza humana bajo maldición. Por eso la Biblia dice que no había ninguna oportunidad, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El diablo dijo, aquí no hay oportunidad de redención, no la hay. Porque todo ser que nacía bajo pecado. ¿Ve? Esa naturaleza entró en el hombre, lo corrompió desde adentro hacia afuera. Por eso hay una ley de pecado en nosotros. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de esta ley de pecado? Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Está acá o no? ¿Ve? No había oportunidad. El hombre había sido destituido de la gloria de Dios. No había manera que el hombre volviera a tener comunión con Dios, ni reconciliarse con Dios. Pero Dios ya había ideado un plan. En un plan de amor, de gracia. ¿Y sabe cuál era? Enviar a su Hijo, vestirlo de humanidad, para que como hombre recuperara lo que el hombre había perdido. Por eso, por el primer Adán entró el pecado, pero por el segundo Adán vino la vida. ¿Está acá o no? ¿Ve? ¿Qué hizo Satanás con el hombre? Le robó su posición, le robó su dominio, le robó su autoridad, todo eso. ¿Qué vino a hacer Cristo? A recuperar. ¿Qué vino a hacer Cristo? A devolvernos a la posición que había puesto el hombre, pero con mucho más gloria y con mucho más peso. Porque cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dio autoridad y dominio sobre la creación, pero no sobre el mundo espiritual. Pero este nuevo Adán no solo nos devuelve lo primero, sino dijo, toda potestad os doy sobre el cielo, sobre la tierra y sobre lo que está debajo de la tierra. ¡Oh, denle un aplauso a Dios! Jesús recuperó todo eso, recuperó la posición, el gobierno, la autoridad, el dominio, para ponerlo a usted. Qué privilegio, qué honor. ¿Quién éramos nosotros para que Dios nos entregara esa posición? Amén. El segundo misterio es la iglesia. Efesios 3, versículo del 3 al 6, mira lo que dice, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Ahí está hablando de ti. Eso nosotros no estábamos considerados. Sabía un pacto que Dios había hecho, era con su pueblo Israel, no con nosotros.
Pero Pablo dice que ese es el misterio que estaba escondido para los últimos tiempos. ¿Y sabe cuál era? Que Dios iba a ser un pueblo del que no era su pueblo. Y ese pueblo Dios lo iba a hacer coheredero, miembro de un mismo cuerpo y copartícipe de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. Este misterio fue escondido en otras generaciones y que ahora, dice Pablo, fue revelado a los apóstoles y a los profetas. ¿Y sabe cuál es? Que usted y yo somos la iglesia. Usted es carne de su carne y hueso de sus huesos. Si usted cree que la iglesia es el edificio, está equivocado. Esto no es la iglesia. Este es el lugar donde la iglesia se congrega. Este es el lugar donde la iglesia viene a alabar y adorar el nombre de su Dios. La iglesia es usted. Amén. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia se compone de los gentiles, de ese pueblo que no era su pueblo. Romanos 9:25, mira lo que dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Amén. Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amén. Este pueblo es usted y soy yo. Y este pueblo que es la iglesia, Dios la ha hecho coheredera, miembro de un mismo cuerpo, copartícipe de las promesas en Cristo Jesús. ¿A usted le parece poco eso? Tú no eres cualquiera. Tú no eres un don nadie. El diablo lo sabe. ¿Sabe quién eres tú? La iglesia del Señor, su amada, su esposa. Carne de su carne y hueso de su hueso. Y nosotros como iglesia, Dios nos puso para que nosotros demos a conocer la sabiduría de Dios y la gracia de Dios a los hombres. Por eso como iglesia tenemos una tremenda responsabilidad. No es solo venir, no es solo adorar, no es solamente llenarte de información. Hay algo que como iglesia tú tienes que hacer y que Dios te ha equipado y te ha dado todo para que lo hagas. ¿Vas entendiendo? Efesios 3, del 9 al 10, mira lo que dice. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Oh, hermano, ¿sabe lo grande de Dios? ¿Sabe a quién va a usar Dios para dar a conocer su sabiduría? A ti. Es que yo, pastor, tengo tantos atados, tengo tantos problemas. Bueno, así es Dios. Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Por eso tú calificas para hacer la obra de Dios. Por eso Dios no se equivocó contigo. ¿Está acá o no? Esto no es para gente inteligente, esto no es para gente no. Ahora si eres inteligente, gloria a Dios. Pero si no lo eres, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que Dios va a poner en ti la multiforme sabiduría de Dios, para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados,
a las potestades en los lugares celestiales. Oh, qué glorioso. Nunca llegaremos a entender todo esto. Por eso en una oportunidad el Señor alabó al Padre, dijo: Padre, gracias te doy porque esto no se lo revelaste ni a los sabios ni a los entendidos, sino a estos pequeñitos. Porque a ellos el Señor les empezó a enseñar los misterios del reino. Oh, este es el lugar donde Dios sabe lo que revela, su sabiduría. Este es el lugar donde Dios sabe lo que revela, sus secretos. Este es el lugar que sabe lo que Dios revela, sus tesoros. ¿Te parece poco eso? La iglesia ocupa un lugar de privilegio, como ser llamada la esposa del Cordero. No somos cualquiera, somos la esposa del Cordero. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quién éramos nosotros, enemigos? Sabía algo que nosotros merecíamos, era solo una cosa: condenación y castigo. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo hizo parte de su iglesia, lo hizo su novia y lo llamó para que usted pueda conocer su sabiduría. Amén. Dios a la iglesia le dio todo. Efesios 1, 23 y 24, mira lo que dice. Y sometió todas las cosas, diga todas las cosas. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual, ¿qué es lo que es? Su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Mire lo que es la iglesia. Él sometió, Él venció sobre todo. Por eso Él dijo: consumado es, hecho está. Y todo lo que Él hizo, ¿sabe a quién se lo dio? A la iglesia. ¿Está acá o no? Que somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Sabe lo que es la plenitud? Algo completo, algo pleno, perfecto. ¿Y sabe lo que es pleno? Pleno es libertad completa que se da a un representante para que actúe y decida en el nombre del representante. Son las atribuciones máximas. Todo eso tiene la iglesia. Por eso a la iglesia el Señor le dio autoridad, poder para que lo ocupe. Le entregó todo. Así como el Padre le entregó todo al Hijo, así el Hijo le entregó todo a la iglesia. ¿Por qué Jesús pudo dar vida a los muertos? ¿Por qué Jesús pudo perdonar pecado? Porque a Él se le dio ese derecho. Por eso cuando los fariseos lo juzgaban, lo miraban y decían: ¿y quién es este hombre? ¿Quién le dio autoridad para perdonar pecado? ¿Quién le dio autoridad para hacer lo que hace? ¿Sabe lo que decía el Señor? No solo tengo autoridad para perdonar pecado, sino también tengo autoridad para decirle a este: levántate de tu lecho y anda. El Hijo, dijo el Señor, tiene potestad sobre todo, porque a Él le había sido, ¿qué cosa? Entregado.
¿Está acá o no? Nosotros somos los representantes de Dios, la iglesia. Por eso la iglesia no es cualquier cosa, el diablo lo sabe. Por eso el diablo tratará de intimidar a la iglesia, tratará de hacer callar a la iglesia, intentará de que la iglesia no ejerza aquellas atribuciones que Jesús le dio. Pero tengo una noticia: el diablo se está levantando una generación que le está creyendo a Dios. Se está levantando una generación que va a usar todo lo que Dios le ha puesto en su mano. Oh, sí, Dios. Jesús le entregó 3 cosas importantes a la iglesia y que tú y yo necesitamos entender. Primero, le entregó propósito. Diga propósito. Gracias por su entusiasmo. Primero, le entregó propósito. Amén. A él los niños que entraron el lunes a clase y que ahora gritan ahí. ¿Qué le entregó el Señor a la iglesia? Le entregó autoridad. Y le entregó poder. Si la iglesia quiere provocar cambio en una nación, si la iglesia quiere provocar cambio en una sociedad, no va a ser con gritos, no va a ser con buenas intenciones, va a ser cuando la iglesia entienda y conozca el propósito de Dios. Va a ser cuando la iglesia se levante e use la autoridad de Dios. Va a ser cuando la iglesia manifieste el poder de Dios. Necesitamos entender, conocer, tener la convicción cuál es el propósito, qué significa la autoridad que el Padre le entregó a Jesús. Necesitamos entender el poder del Espíritu, que es el que hace toda obra del Padre. Estas 3 cosas nosotros necesitamos entender como iglesia y tener claro si nosotros queremos impactar esta ciudad. El problema no es más iglesia, está lleno Valparaíso de iglesia. El problema es conocimiento. El problema es entender lo que Dios le ha entregado a la iglesia y que la iglesia debe usar. Por eso Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo sin revelación se destruye. ¿Está acá o no? Amén. Propósito. Jesús nació como niño. Tuvo que adaptarse. Se limitó ese Dios en un cuerpo. En un acto de amor, Él no podía hacer nada como Dios. Si Él iba a hacer algo, tenía que hacerlo como hombre. Por eso dice, aunque era Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre. Pero como hombre salió victorioso, como hombre venció, fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso Él nos abrió un camino. Si Él pudo, nosotros podemos. ¿Está acá o no? Por eso Él tuvo que aprender. Antes de ejercer su ministerio, antes de ser reconocido un hijo adulto, Él tuvo que primero saber muy bien cuál era su propósito. Y de hecho lo sabía.
lo tenía claro. Si tú no conoces tu propósito, cualquier cosa te va a servir. Por eso una iglesia tiene que saber cuál es su propósito, para qué Dios la llamó, para qué Dios lo puso en cierto lugar. Si eso lo tienes claro, entonces lo de Dios va a seguir, va a funcionar. ¿Está acá o no? Jesús conocía su propósito. Jesús desde niño sabía muy bien para qué había nacido. ¿Tú sabes tu propósito en Dios? Es increíble, ¿verdad? A veces hay gente que lleva años en una iglesia y todavía no tiene claro para qué lo llamó el Señor. Hay gente que su propósito es sentarse en el mismo lugar y verle la nuca al hermano que ha visto por 10 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, hermano, lo veo más canoso ahora. No, es más que venir, es más que sentarte en una banca, en una silla, es más que cantar. Los propósitos de Dios son poderosos, los propósitos de Dios son eternos. Amén. Si Dios se tomó el tiempo de salvarte, si Dios se tomó el tiempo de ir detrás de ti, si Dios se tomó la molestia de buscarte, ¿sabe por qué? Es porque sin duda el propósito que tú cargas es grande. ¿Sí o no? ¿Cuántos de acá debiéramos haber estado bajo tierra hace ratito? ¿Sí o no? Eche memoria atrás. No fue el amigo que te salvó, no fue el compadre, ¿sabe que fue el Señor? ¿Sabe por qué? Porque tenía un propósito contigo. Sí, Señor. Por eso estás en el lugar correcto. Jesús sabía muy bien para qué Él había nacido. La Biblia habla muy poco de la niñez de Jesús. Habla de su nacimiento, habla cuando fue presentado, pero luego habla muy poco de la etapa de niño o adolescente, hasta que aparece el Cristo ya hombre. Pero lo poco que habla dice mucho. Amén. Por eso tú tienes que prestarle atención a los detalles en la vida de Jesús. Todo lo que está en la Biblia, nada sobra. Todo lo que está en la Biblia, algo te está gritando y algo te está enseñando. Por algo el Espíritu Santo se encargó de ponerlo. Nada en la Biblia sobra, nada. Todo es parte de un rompecabezas. ¿Está acá? Por eso encontramos nosotros en el libro de Lucas algo que sucedió con María y José. Amén. Ellos habían subido a las fiestas. Jesús ya tenía 12 años. ¿Hay quien tiene 12 años acá? Hermano Hernán, no, 12 años. En el Evangelio me dicen, no, 12 años de edad. ¿Quién tiene 12 años? Allá, mire. ¿Ve? 12 años. Fueron a las fiestas. Hoy se entusiasmaron tanto que se fueron y dejaron a Jesús. Después de 3 días se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Oye, qué padre, ¿verdad? Hoy, dijéramos, hoy se perdió un par de horas, pero 3 días no ver a su hijo.
Después de 3 días se dieron cuenta que Jesús no estaba. Amén. Algunos han perdido a Jesús ya hace como 5 años, ¿verdad? Y todavía no lo encuentran. ¿Sí o no? Oiga, se devolvieron. ¿Sabe dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús 12 años? Discutiendo con los doctores de la ley. Oh, ojalá Dios nos dé una generación de jóvenes así, ¿verdad? Que suelten el Nintendo, que suelten el celular y que discutan de la palabra de Dios. ¿Usted cree que pueda ocurrir eso? Yo igual creo, sigamos orando. Va a suceder, vamos a ver jóvenes llenos de Dios, jóvenes llenos de palabra de Dios, jóvenes que te vas a sentar y vas a quedar con la boca abierta de cómo tienen profundidad en la palabra de Dios. Yo lo creo, viene una generación diferente. Ahí está Jesús. Lucas 2:49, mira lo que dice. Estamos buscándole. Jesús no está preocupado por sus padres. ¿Ven? Él no vio, aquí no dice que Jesús cuando vio a María y José se tiró, ¡ay, papá! No. ¿Sabe lo que dice? Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Está acá? Jesús a los 12 años ya tenía claro cuál era su propósito. 12 años. Usted pregúntele a un niño de 12 años cuál es su propósito en la vida. ¿Y sabe lo que le va a decir? Jugar Nintendo. ¿Verdad? O ver el Face. A veces ni los jóvenes de 20 años tienen claro cuál es su propósito en Dios. ¿Está acá o no? Dígale del lado, ¿tú tienes claro cuál es tu propósito en Dios para tu vida? Ojo, te va a decir, ¿hay un propósito? Dile, sí, lo hay. ¿Tú sabes cuál es tu propósito en Dios, en tu vida? Mire la respuesta de Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aquí la palabra me es necesario habla de prioridad. ¿Está escuchando? Habla de prioridad, algo que se ha vuelto obligatorio en su vida. La única manera, hermano querido, que tú seas llevado a otro nivel con Dios será cuando usted le dé a Dios prioridad, urgencia en su vida. ¿Qué es su verdadero propósito? ¿Sabe cuál debe ser tu primera prioridad en tu vida? Dios. Por eso el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? ¿Sabe lo que habla el primer y gran mandamiento? De prioridad. Sobre todo tus amores,
¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Que a quién tiene que amar primero? ¿A Lucas? No. Lo primero que tú tienes que amar. ¿Quién me recibe hoy día en la casa? La Joca me hace así, gracias. Prioridad. Amarás al Señor tu Dios. Mira, prioridad. Por sobre toda. Por sobre toda. Y lo amarás con todo. Con toda. Y con toda. Amarás al Señor tu Dios por sobre toda prioridad las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Es así Dios como prioridad en tu vida? A veces pesa más un hijo, a veces pesa más una esposa, un esposo, a veces pesa más un nieto, un trabajo, que Dios. ¿Quiere que siga? Amén. Ese debe ser tu verdadero propósito. Por eso Dios tiene que convertirse para ti en algo de suma urgencia. Y no para que lo siga postergando. ¿Sabe cuál es el gran problema de esta generación? Que siempre ha dejado a Dios para el último. ¿Sabe cuál ha sido el gran problema de la iglesia en este tiempo? Que siempre la iglesia ha dejado a Dios para el último. Está acá. Postergamos las cosas. Mañana tendré tiempo para la consejería. Mañana tendré tiempo para el discipulado. Mañana tendré tiempo para buscar a Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que el mañana nunca llega. Amén. La postergación es la excusa del hombre de este tiempo para no hacer lo que tiene que hacer. ¿Está escuchando? Si tú vas a cambiar este 2024, no digas que lo vas a hacer mañana. Di que empezarás a hacerlo hoy. ¿Está acá o no? Todo cambio se produce en tiempo presente. Por eso cuando tú hablas con alguien y te dice, sí, mire, ahí voy a ver mañana, ¿sabes lo que te está diciendo? No lo voy a hacer. Y tú sabes que no lo va a hacer. Porque los cambios no son en el mañana, son en el hoy. Está acá. Mira lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso no es una persona mala, es una persona que tiene sueño, es una persona que también tiene metas. Pero ¿sabe cuál es su gran problema? Nunca lo te realiza. Nunca se propone hacerlo. Todo lo posterga. Él desea, pero nunca lo alcanza. Pero el diligente es prosperado. ¿Sabe por qué?
Porque el diligente funciona en el hoy, no en el mañana. ¿Está acá o no? La persona que es dirigente le da mucho más. Amén. Y sabe lo que hace Dios, lo hace señorear. Hay una promesa para el dirigente. Proverbios 12:24, mira lo que dice: la mano de los dirigentes señoreará. ¿Escuchó? ¿Por qué, pastor, yo nunca puedo estar arriba, como dice Deuteronomio 29, que estaremos arriba y no abajo? ¿Sabe por qué? Porque no eres dirigente en lo que haces. Siempre postergan las cosas, siempre dejan las cosas para después. ¿Sí o no? Viene el invierno, hermano. ¿Arreglaste la ventana? Ahí está el vidrio trizado y con el mismo scotch que le pusiste el año pasado, ¿verdad? ¿Quiere que siga? ¿O quiere que pare? Entonces ahí va a venir, oiga, se dice que viene un invierno crudo. Ahí te voy a estar viendo a las 4 de la mañana, ¿verdad? Poniendo ladrillo arriba del techo. ¿Sabe por qué? Porque lo que debías haber hecho hace 9 meses, no lo hiciste. Amén. Uno conversa con gente, ¿verdad? ¿Hiciste el trámite? Ay, pastor, le estoy pidiendo a Dios una casa. Sí, pero no va a llegar la casa a la puerta de tu casa. Fuiste al servio, abriste la libreta, fuiste a ver cuando... Ahí está el tema, ¿verdad? Pero queremos casa. ¿Funcionan las cosas en el reino espiritual así? Dios es más severo. Porque cuando tú descubras al Dios de la Biblia, Dios es el que espera el resultado. Lee la Biblia de los talentos. Se fue, pero volvió. ¿Y sabe que volvió? A buscar resultados. ¿Sí o no? Él dice, oh, el pastor no me gusta porque habla muy duro. No, te digo la verdad. Porque mañana voy a tener 70 años y no voy a tener una casa y voy a tener que andar de allegado en todos lados, ¿verdad? Y no es que malo Dios, no, te dio juventud, te dio tiempo, te dio oportunidad, pero tú no lo aprovechaste. Por eso Eclesiastés es claro, tiempo y oportunidad acontecen a todo. ¿Sí o no? Por eso la Biblia es clara, todo lo que te viniere en la mano para hacer, hazlo según sean tus fuerzas. Te tengo una noticia, no toda la vida vas a ser joven, no toda la vida vas a tener el vigor que hoy día tienes. Los años y los minutos y los meses pasan, el tiempo no se detiene. ¿Sí o no? Yo me miro al espejo y me doy cuenta que el tiempo no se detuvo. Como la iglesia pretende enseñorear en una ciudad, se ha vivido toda la vida la iglesia postergando el propósito de Dios y dándole prioridad a otras cosas. Ese es el tema de hoy de la iglesia. Ha dejado lo de Dios para el último lugar. Mira lo que dice Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el propósito de Dios viene a interferir con tus planes, con tus intereses personales.
Esa es la lucha de Dios. Por un lado Dios te está empujando a lo de Él y por otro lado están tus metas, tus sueños, tus prioridades. Te tengo una noticia. Vas a tener tarde o temprano que tomar una decisión. O vives para los propósitos de Dios o vives para los tuyos. No hay otra. Si tú quieres vivir para el propósito de Dios, tiene un costo. Señor, danos esta ciudad. Señor, haz esto. Dios dice, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a renunciar a esto? ¿Estás dispuesto a negarte a esto? No nos mintamos. Lo de Dios no viene porque gritamos y saltamos, no. Lo de Dios viene cuando una iglesia se atreve a tomar, ¿verdad?, decisiones y se atreve a poner a Dios en primer lugar. Entonces lo de Dios es soltado. Porque sabe Dios que esa iglesia va a valorar lo que Él le va a entregar. ¿Entiende? Un joven, antes de hacer cumplir con el propósito de Dios, sabe lo que desea primero. Cuando uno conversa con los jóvenes, ¿verdad? Y dice, oye, ¿y tú qué querís? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Oiga, nunca mencionan el propósito. Tener una novia. Tener un novio. Quiero casarme, pastor. Y después, si me queda tiempo, voy a servir al Señor. Para otros está primero la casa, el auto, el puesto en el trabajo, los hijos. Esas son sus prioridades y sus urgencias. Por eso hay una queja de parte de Dios para la iglesia de este tiempo. Ageos 1. Busque el libro de Ageo. Ageo 1, del 4 al 10. Esto nos dice Dios a nosotros, que estamos pidiendo un despertar, que estamos pidiendo un avivamiento, que estamos orando para que Dios haga algo en esta ciudad, que estamos pidiendo que la gloria de Dios venga a Valparaíso, que estamos pidiendo que Dios manifieste su poder y traiga, ¿verdad?, su presencia a esta ciudad. ¿Tú crees que porque lo pedimos es suficiente? Mira lo que nos dice el Señor hoy, iglesia, presencia de Cristo. Ageo capítulo 1, versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros? Si hay algo donde más hemos gastado tiempo, es en nosotros. ¿Sabe cuál ha sido tu gran excusa? Que toda tu vida te has dedicado a tus asuntos y no a los de Dios. Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Hay gente que no entiende por qué trabaja tanto y el dinero no se ve. Hay gente que no entiende por qué se invierte tanto en lo que tanto anhela, pero no hay resultado. ¿Sabe por qué? Porque tu prioridad eres tú y no Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez repite lo mismo: meditar en vuestros caminos, subir al monte. Aquí habla Dios de la verdadera prioridad. ¿Sabe cuál es la verdadera prioridad? Su casa. Subir al monte y traer madera, reedificar la casa. Y mira lo que dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. ¿Sabe por qué Dios no ha hecho nada en más de 114 o 16 años? Porque la iglesia dejó de tener como prioridad a Dios. No le interesa a la gente las cosas de Dios. Hoy día las prioridades de Dios no nos interesa. Estamos metidos en nuestros asuntos. Ahora entiende por qué la casa de Dios está vacía, por qué no hay lluvia, visitación de Dios, y por qué se detuvo el fruto y los cielos están cerrados. Si nosotros queremos realmente un despertar, está bueno lo que estamos haciendo. Llevamos más de 2 años, ¿verdad?, orando todos los días sin parar. Es bueno, pero no es suficiente. Tenemos que hacer a Dios nuestra prioridad. Tenemos que empezar a velar por los deseos de Él y no los nuestros. Entonces los cielos volverán a ser abiertos. Entonces volverá el fruto que Dios promete en su palabra. ¿Cuántos creen eso? ¿Estás viviendo tú para el propósito de Dios? ¿Es realmente Dios tu prioridad en tu vida? No me lo digas a mí. Ponte en pie. Quiero que vengan los ministros de alabanza.